Hola mis amigos y amigas de este su programa Camino a la Santidad. Como siempre, un saludo muy afectuoso de parte de todos los que colaboramos en este canal, que es un regalo de Dios para el mundo y para la iglesia. Y también siempre exhortarlos a que nos manden sus correos electrónicos, dándonos, ¿verdad?, su testimonio sobre todo de vida, del impacto que esta serie puede haber estado o puede estar ocurriendo en su vida, llevándolos un poquito más cerca de ese llamado que tenemos todos a la santidad. Hoy vamos a estar hablando de un personaje que es fascinante y que es tan fascinante que ha suscitado obras de teatro, una película donde de hecho la persona que representó a este personaje ganó el Oscar por su papel como intérprete, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a Tomás Moro, el gran hombre de Estado de Enrique VIII. Todo esto es material para miniseries, para películas y demás, porque Enrique VIII fue un rey muy controversial. Tuvo varias mujeres buscando siempre tener un hijo varón para que lo sucediera en el trono. Ironías de la vida, no tuvo un hijo varón, sino tuvo una hija, y que fue una gran mujer en la historia. Se llamó Isabel la Grande y reinó por muchos años y le dio una gran fuerza. Hizo de Inglaterra una superpotencia. Las ironías, como digo, porque él quería un varón y resulta que tuvo una hembra a la cual no le hizo mucho caso. Sin embargo, fue Isabel la Grande. Y que el motivo, esta hija es fruto de su unión con una mujer que se llamó Ana Bolena y que es la que va a suscitar que él rompa con la iglesia de Roma y se declare cabeza de la iglesia para poder llevar a cabo su divorcio con su mujer anterior, su mujer legítima, con la cual se había casado sacramentalmente, que era Catarina de Aragón. Ella era su esposa, no le había dado el hijo que él quería y por lo tanto comienza unos amoríos con esta mujer llamada Ana Bolena y empieza a forzar un divorcio, una anulación, perdón, no un divorcio. El Papa no le puede dar una anulación porque no había razones para darle un divorcio, una anulación, y entonces él se divorcia de ella, declarándose cabeza de la iglesia. De ahí comienza toda, ¿verdad?, la separación entre la iglesia de Inglaterra y la iglesia de Roma, que hasta el día de hoy existe, aunque es una de esas denominaciones o una de estas religiones que está muy cerca de nosotros y que en los últimos años ha habido una gran cercanía, los episcopales, como se le conoce, y que hay una relación bastante buena con la iglesia de Roma y en muchos lugares una gran fraternidad. Enrique tenía como canciller y en una gran estima a Tomás Moro, porque era un hombre académicamente brillante, un hombre muy bien formado, pero sobre todo era un hombre muy bien formado en su fe. Era un hombre de comunión, de Eucaristía, de liturgia de las horas, un hombre de esos sólidos, hablando cristianamente, un hombre muy fiel a la iglesia y en un momento dado, pues, él tiene que escoger entre el rey y la fidelidad a Roma. Esto se hace porque el rey, la gente no es tonta, y el rey había hecho un acta de supremacía, ya la palabra lo dice, supremacía, donde él se declaraba cabeza de la iglesia, y el que no firmaba esa acta de supremacía, pues era condenado a una especie de guillotina. En Inglaterra no era la guillotina como tal. Saben que la guillotina toma su nombre del hombre que la creó, ¿no? Guillotín era el hombre que crea la guillotina y toma su lugar, toma el nombre de la persona. Pues en Inglaterra no hay guillotina porque no hubo un Monsieur guillotina, ¿no?, sino que los decapitaban y le cortaban la cabeza.
Y eso es lo que el castigo por no haber firmado el acta de supremacía. Tomás Moro va a estar en un silencio increíble y está varios años en la Torre de Londres, donde las personas iban antes de ser juzgadas y muchas veces ir a la Torre de Londres era sinónimo de que te cortara la cabeza. Ahí estuvo y Enrique VIII estaba buscando de que alguna manera de que Tomás Moro aceptara, porque Tomás Moro era una persona muy querida y sobre todo muy respetada, y Enrique quería que él estuviera de su parte. De hecho, le va a ofrecer villas y castillas para que Tomás fuera parte de todo este tinglado, ¿no? Todo este organigrama que él había creado. Pero Tomás Moro no cede. Tomás Moro guarda un silencio hasta que crean este juicio totalmente, diríamos que es una mofa, traen testigos falsos y finalmente era un parlamento totalmente comprado, lo declaran culpable y lo llevan a la decapitación. De hecho hay una frase muy bonita que se cuenta que cuando subió el cadalso, le dijo al verdugo, no te preocupes, le da unas monedas, antiguamente se daba unas monedas al verdugo, porque uno quería que el corte fuera lo suficientemente afilado para que cortara la cabeza. Era un poco crudo todo esto, pero era así, porque a veces daban un golpe y no lo daban con lo cortante suficiente y era sumamente doloroso, sino que daban un corte de una vez y ya, pues usted salía de eso, ¿no? Y entonces le da unas monedas y le dice al verdugo, no te preocupes, me estás mandando a Dios. Un hombre de una solidez increíble. Y este hombre hoy va a ser el fundamento de nuestra reflexión. Enrique quiere que Tomás Moro sea parte de una mentira y Tomás, descartando riquezas, fama, nobleza, todo lo que usted puede pensar y más en ese tiempo, prefiere ir a la muerte antes que capitular ante todos estos deseos de su rey. Y yo quisiera hablar un poquito de eso hoy y sobre todo a los políticos. Uno está constatando, y esto lo estamos viendo en todas las partes del mundo, que personas que entran en el mundo de la política, y el mundo de la política es un mundo bueno. Yo quisiera que de una vez y por todas nosotros supiéramos diferenciar la politiquería de la política. La política es necesaria y es necesaria porque una sana política es una manera de asegurarle a todos los ciudadanos una vida sana, formativa y unos derechos que nosotros tenemos por ser seres humanos, por estar creados a imagen y semejanza de Dios y porque necesitamos para vivir como sociedad tener unas leyes, unos sistemas que aseguren los derechos para todos por igual. Eso es necesario y eso lo hacen posible los políticos cuando actúan de acuerdo a una conciencia formada por Dios y para Dios. Pero desgraciadamente muchas veces vamos de la política a la politiquería. ¿Y qué pasa? Que comenzamos a guiar nuestros criterios, nuestros principios y nuestros planes de formación de nuestros pueblos, no por lo que los pueblos necesitan, sino por lo que quieren oír o que se les dé. Es como un papá con una familia, funciona igual, ¿no? En un momento dado, cuando un padre ama a su familia, le va a proveer cosas que a lo mejor los hijos no las pueden apreciar en el momento. Un ejemplo muy sencillo. De lunes a viernes, en una casa que funciona, los niños tienen que acostarse a una hora prudente porque al otro día tienen que levantarse para ir a la escuela. En una casa donde es totalmente disfuncional y que el papá pues quiere que el hijo lo vea como un amiguito más, pues lo deja hacer lo que le da la gana y ese niño a lo mejor se acuesta a las 10 o a las 11, a las 12 de la noche y el otro día no se puede levantar y si se levanta, al otro día se queda dormido en la escuela. Ahí tienen ustedes cómo hay amores que matan. Uno tiene que ser firme y por ser firme muchas veces el hijo te resiente.
igual en un pueblo. Usted no puede llevar su pueblo por un censo que usted hace o porque usted quiere que todo el mundo lo quiera y que crea que usted es lo mejor del mundo, cuando usted le está suministrando a ese pueblo su muerte, le está dando pequeñas dosis de veneno para que ese pueblo, perdón, no funcione. Y yo creo que ahí es donde entra el político que está formado y que tiene una formación cristiana sólida, no puede estar aquí viendo cómo los votos oscilan y de acuerdo a dónde van, pues entonces yo voy a votar a favor o en contra. Cuando usted entra a su parlamento, a su legislatura, Senado, Cámara, representante, como usted la forma que tenga, usted tiene que ir allí de acuerdo a una conciencia que usted tiene, a unos principios que usted tiene y a unos valores que usted tiene. Porque si no, usted está capitulando delante de los hombres y delante de Dios. O sea, por lo que la gente quiere oír y por los votos y la reelección, usted está destruyendo y matando a su pueblo. Esto es sumamente delicado, yo sé lo que estoy diciendo, porque aquí están entonces inmediatamente la gente hablando de que la iglesia no tiene que meterse en política. Y estamos de acuerdo, la iglesia no tiene cómo decirle a un gobernante que gobierne su país, pero sí la iglesia tiene el deber de decirle a los gobernantes que tienen que promover el bien común, la sana relación entre los hombres, promover la armonía, el perdón, la misericordia y sobre todo asegurar que el hombre siempre se construya y se promueva a sí mismo como imagen y semejanza de Dios que es. Cuando el gobierno comienza a desmoralizar al pueblo, cuando comienza a crear leyes que van en contra de lo que el hombre es, cuando comienza a destruir las instituciones que parten de la misma naturaleza de lo que el hombre es, como es hombre, mujer, matrimonio, familia, la iglesia tiene que intervenir, no porque está interviniendo en política, sino porque está yendo a la misma base de lo que es el ser humano y la ley natural que todos nosotros tenemos inscrita dentro de nuestros corazones. Yo creo que hace mucha falta que nuestros políticos se formen en la doctrina cristiana. Creo que hay muy buenas intenciones. Nuestros países de Hispanoamérica tradicionalmente han sido cristianos, católicos. Muchos de nuestros gobernantes, perdón, son muy creyentes, son personas que vienen de familias donde ha habido una formación, pero no ha habido una formación continua. Y claro, cuando llegan a posiciones ya relevantes, donde usted está marcando la pauta de su pueblo y usted está dirigiendo la vida de sus ciudadanos, ¿qué sucede? Usted no tiene la formación y entonces comienza a escuchar otras voces que le dicen, y consejeros que le dicen, mira, esto es lo que puede hacer ganar votos, esto es lo que la gente quiere y demás. Y usted comienza a hacer unas decisiones un poco confusas, un poco en contra del bien común. ¿Cuántas veces nos encontramos a políticos mintiendo, diciendo una cosa cuando quieren ser elegidos y otra cosa cuando son electos? Esto va creando un clima de confusión y sobre todo de desconfianza en el electorado, en los ciudadanos, que va a ser detrimente para ellos y para todos nosotros. Y el gobernante tiene que ser un hombre, una mujer de armonía, tiene que ser un hombre y una mujer que promueva la paz, y la paz siempre es fruto de la justicia. Y creo que aquí entra el sacrificio por su pueblo, el bien común sobre un criterio que tiene que dirigir todos sus pasos y sobre todo el buscar el bien común. Hay mucha corrupción, mucha mentira, muchos intereses creados. ¿Por qué? Porque a veces para conseguir algo comenzamos a hacer pactos con mucha gente
Y cuando llegamos, pues tenemos que pagar lo que nos dieron. O sea que ningún favor fue dado gratuitamente, sino todos estaban unidos a todo tipo de condiciones. Yo creo que el político tiene que estar muy consciente de lo que usted puede dar y de lo que usted no puede dar, de lo que es negociable y de lo que no es negociable. Y yo creo que usted tiene que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Estoy bien con la gente o estoy bien con Dios? ¿Actúo en mis criterios de acuerdo a lo que Dios me dicta en sus mandamientos y en su ley, o de lo que la gente quiere porque una nueva corriente hoy ha hecho nido en sus mentes y en sus corazones? Yo creo que Tomás Moro sigue siendo una inspiración. De hecho, escribió un libro que se llama Utopía, de Tomás Moro, La ciudad perfecta, que les recomiendo la lectura, es excelente. Tiene otros libros más, pero ese es el que más se conoce. Y de hecho, cuando uno quiere decir que algo es perfecto o que usted aspira a algo perfecto, dice, tú lo que quieres es una utopía. Y de ahí viene, de este libro, de este hombre. Este hombre que estuvo casado, fue un gran estadista, un hombre de letras, un hombre que fue un cristiano así en todo el sentido de la palabra, es el patrono de los abogados. Y que, porque era abogado también, y era un hombre que supo conciliar su fe con su servicio a su rey y a su país, pero en este orden: primero Dios y después el rey, no primero el rey y después Dios. Y yo creo que a veces hacemos cosas un poco contradictorias, ¿no? O sea, buscamos a un sacerdote, a un ministro, para que abra la sesión de la Cámara, del Parlamento, se hace una invocación, a veces hasta son ecuménicas, ¿no? Porque se trae a un protestante, a un católico y muchas veces hasta un rabino, un imán que son los ministros, diríamos, religiosos de los musulmanes, y todo es muy religioso, pero entonces después se están aprobando leyes que van en contra totalmente de lo que es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y lo hemos visto como se ha ido aprobando muchísimas leyes de divorcio, de aborto, de tantas cosas que no solamente se han aprobado, sino que cada día se hacen más fáciles. Porque usted puede como gobierno aprobar una cosa tan nefasta como es el divorcio, que no es que haya resuelto mucho, pero puede poner algunas condiciones, que los jueces pues sean amonestadores, que se trate de reconciliar a la pareja, de buscar medios de que se pueda sanear esa relación. Y muchas veces lo que hacemos es, a nivel gubernamental, hacerlo lo más fácil posible para que sea fácil y poco costoso, que es otra cosa que no hagan ningún esfuerzo, no busquen ningún remedio, divórciense y aquí no pasó nada. Y de eso igualmente con el aborto, con la promiscuidad, con las relaciones de todo tipo, y vemos cómo se está desbaratando, se está destruyendo la fibra misma de la sociedad. Decíamos que antiguamente éramos muy reprimidos, que éramos muy hipócritas, que eran sociedades totalmente cerradas en sí mismas y sobre todo la palabra, ¿verdad? Reprimidos, ¿no? Yo me pregunto si estamos mejor ahora que antes, porque por lo menos en muchas de nuestras grandes ciudades, con aquella famosa represión y aquel famoso conservadurismo y aquella famosa hipocresía de la que la gente acusa a las generaciones pasadas, usted podía caminar por las calles de su ciudad tranquilamente e inclusive dormir con las puertas y ventanas abiertas. Hoy en día tenemos de mucho y tenemos nada porque hay una agresividad rampante. La gente está en unas condiciones sumamente nefastas, una ola de suicidios que nos está arropando, una drogadicción nunca vista, un alcoholismo, una promiscuidad. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo daño porque yo les pregunto, ¿somos más felices? ¿Nos sentimos más realizados? ¿Somos personas más seguras? ¿Tenemos más felicidad y gozo en nuestro corazón? Usted mismo puede responderse esta pregunta. Yo creo que no. Basta ver lo que está sucediendo en el mundo entero para darnos cuenta de que no. ¿Por qué? Porque el hombre ha abandonado a Dios,
abandonado sus mandamientos. Y esto ha sucedido en todos los países, especialmente a los que dicen que se llaman desarrollados. Hoy el desarrollo, cuando se habla de desarrollo, se habla siempre en términos de economía, pero desarrollo debe ser todo, porque si yo desarrollo más mi cabeza que mis pies, yo no estoy desarrollado, yo soy un monstruo, porque yo no tengo una armonía. He desarrollado más la cabeza que los pies. Para que una persona sea totalmente desarrollada, es que ha sido todo su cuerpo se ha ido desarrollando armónicamente y mis manos tienen que ver con mis brazos y con mis pies y con mi cabeza. Entonces, países desarrollados, sí, económicamente, pero ¿dónde está la moral? ¿Dónde está la vida familiar? ¿Dónde está la seguridad para los ciudadanos? ¿Dónde están los derechos de todos? ¿Dónde está la política para con los grupos marginados, con los inmigrantes, con los que no tienen unos ciertos medios para llegar a lo que todo el mundo puede llegar? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, y muchas veces los políticos, en vez de verse como constructores de aquello que llamaba Juan Pablo la civilización del amor, se prestan para todos estos juegos porque lo que queremos es tener votos para ser reelegidos. Si ese es su ideal, pues mire, usted no va a entenderlo de lo que yo le estoy hablando. Pero su ideal es lo que este hombre, Tomás Moro, quería que fuera una ciudad, la ciudad de Dios. No porque fuera una ciudad de beatería o una ciudad de rezo solamente, sino era la ciudad de Dios porque allí estaba la justicia y porque estaba la justicia reinaba la paz. Juan Pablo II de feliz memoria decía que estábamos aquí para construir la civilización del amor. Y una frase bellísima de Pablo VI, el gran Pablo VI, que decía, si queremos la paz, trabajemos por la justicia. La justicia que es un don de Dios y que es para todos, no para un grupo selecto. Y aquí una exhortación a los países donde hay represiones, países donde los gobernantes se han inmortalizado y no dejan que nadie, ¿verdad?, venga y aporte, porque nadie es inmortal, nadie lo sabe todo y varias mentes pueden ayudar más que una sola. Todavía tenemos en el mundo, desgraciadamente, y en América Latina, países donde hay gobiernos de años y años y años, no ha habido una elección, y si se hacen son totalmente manipuladas, hay una represión horrible, y dicen que gobiernan en nombre del pueblo, donde a la iglesia se le hostiga, donde no se le deja tener lo básico que le pertenece por ser una institución creada por Dios y que lo que promueve es el bien común, porque ¿qué es lo que puede querer la iglesia? Medios para evangelizar. Y yo le pregunto a un gobierno, ¿qué daño le puede hacer la iglesia a un gobierno sino bien? Porque la iglesia no promueve guerra, la iglesia no promueve injusticia, la iglesia no promueve desigualdad, la iglesia promueve el todo para todos. Hay que ver en la historia de la iglesia quiénes son los primeros que atendieron grupos de leprosos, quiénes fueron los que recogieron niños pobres de las calles, quiénes son los que pusieron la educación en las aulas y sacaron aquello de la letra con sangre entra y empezaron a promover una educación individualizada y centrada en el niño. Eso no fueron grupos laicos o fueron grupos de gobierno, fue la iglesia. La iglesia es siempre aliada de los gobiernos para ayudarlos a que tengan un buen programa de gobierno para con sus ciudadanos. Sin embargo, hay gobiernos que ven a la iglesia como una enemiga porque quieren manipular la mentalidad de sus pueblos para hacer con sus pueblos lo que ellos quieren. Le digo a todas estas personas que su final va a ser desastroso porque la historia nos los enseña. Ya decía el gran Cícero que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla, porque verdaderamente aprendemos de la historia que tener un pueblo con Dios y del lado de Dios asegura a los gobernantes un pueblo muy fácil de gobernar. Los pueblos que han quitado a Dios de la vida de sus ciudadanos
se han dado cuenta cuando llega el momento que lo que van a tener son pueblos totalmente indisciplinados, pueblos que donde no existe ningún tipo de control, porque si usted no cree en Dios, usted no cree en nada. Y si usted no cree en nada, usted hace lo que le da la gana porque está aquí para darse el gusto mayor, porque después de esto no hay más nada. Así que si usted no lo hace por piedad, hágalo por interés. A usted le conviene que la iglesia esté ahí, donde haya libertad de culto, porque eso es mi derecho como ser humano que soy. Sin embargo, todavía hay gobiernos que se están dedicando a hostigar a la iglesia en vez de estar promoviendo programas donde la iglesia pueda ayudar y poner ese caudal de experiencia y la riqueza de sus tesoros para ayudar a los gobiernos a promover el bien común. Porque al final de cuentas, usted que me está escuchando y me está viendo, acuérdese que usted al final tiene que comparecer ante un tribunal. No es el tribunal de La Haya, ni el tribunal de Ginebra, ni el tribunal de los hombres, es el tribunal de Dios. Y allí Dios le va a pedir a usted si usted fue fiel a los hombres o fiel a Dios. Porque cuando se es fiel a Dios, entonces sé fiel a los hombres y comenzamos a construir la ciudad de Dios, que no es sino la ciudad también de los hombres. Que Tomás Moro nos ayude y les ayude a ustedes a construir una civilización de Dios, la civilización del amor, la verdadera civilización de los hombres.